¿Qué tal, amigas, amigos? Nos encontramos en otro programa de Diálogos con Causa con un servidor, doctor Rafa Chacón, en Change TV. Tenemos un gran invitado, el maestro René Palma. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad, amigos de este canal, Change TV. Y pues a ti, Rafa, por la invitación. Creo que va a ser un tema muy interesante, reflexivo y provocador. Esperamos que se cumpla el objetivo. Y nuevamente gracias, bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia. Bueno, pues comenzaremos con una pregunta, si me lo permite, maestro. ¿Quién es René Palma en todas sus facetas? Bueno, soy una persona que le gusta comunicar. Me considero una persona plena, feliz, sobre todo equilibrada, que en diferentes aspectos de mi vida procuro mantener una congruencia. Soy un orgulloso padre de familia, también he sido servidor público, de lo cual me siento muy orgulloso. Actualmente desarrollo otras actividades profesionales y sobre todo soy un ser humano que piensa, que siente, que sufre, normal. Vamos a iniciar con esa parte humana. Hicimos también nuestra investigación. Una de sus últimas publicaciones hoy en sus redes sociales va con su hijo y dice una frase, vamos por buen camino. ¿Qué significado tiene para usted? Pues sobre todo en el aspecto de la formación del ser, no Formación. solamente en la intención de agregar conocimientos a la persona, porque eso lo podemos hacer y va a ser uno de los temas de la reflexión, pues de manera autodidacta, podemos hacerlo en un video, podemos hacerlo pues con algún mentor individual, podemos hacerlo en una escuela, etcétera. Pero más bien se trata de un proceso que lleva a que una persona, en este caso un menor, se transforme en otra persona con mayores capacidades y que esa mochila que lleva, uno le va cargando herramientas positivas en experiencias. Por ejemplo, con él convivo mucho en llevarlo a museos, en llevarlo a librerías, eh, no solamente en las festividades, que desarrolle un poco de ejercicio, eh, que explore, por ejemplo, nuevas formas de pensar, como un pequeño taller de robótica que tiene, etcétera. Ok. Y entonces, lo que quise expresar es que es un acompañamiento también. No dejar solos a los niños es muy importante en esta época, Rafa, sobre todo por los peligros que Ok. existen, que todos sabemos, las tentaciones, los estímulos a los que están sujetos y sobre todo el tema familiar debe ser algo que es de relevancia en el acompañamiento de los papás, de toda la familia y basados en el amor para que él pueda desarrollarse o la persona pueda desarrollarse y logre ser feliz, logre cumplir con sus metas, logre ser una persona que aporte también y además que sea una persona que mantenga siempre un equilibrio. Maestro, ¿cómo crece René Palma? ¿Cómo definiría su etapa de sus primeros recuerdos? Es una buena pregunta. ¿Cuál es su primer recuerdo? Te comento, mi primer recuerdo es en el kinder. Sí, ¿Cuál es su primer recuerdo de René Palma? pues también en las actividades siempre fue una persona muy curiosa, lo he sido, muy inquieta, eh, y en las actividades de interacción con otros niños siempre fui muy travieso. Ok, Y siempre me emocionó descubrir cosas nuevas. siempre fue Siempre, siempre. desde niño. Actualmente me emociona. Me considero una persona autodidacta, Rafa. Ahora, en la preparatoria, ¿qué actividades eran las que más le gustaban? Bueno, en la preparatoria te conviertes en una persona más estructurada, ya Ok, tienes más madurez, tienes más herramientas. Y lo que me gustó de mi ambiente universitario, yo estudié en la UNAM, ok, en la Escuela Nacional Preparatoria número 8, en Miguel Schultz, en Mispac.
fue el abanico de posibilidades, tanto culturales, deportivas, de convivencia, académicas, y el tener como referencia a grandes profesores, profesores que actualmente me marcaron, por ejemplo, profesores de historia, de geografía, algo que es muy importante. Un profesor que recuerde, maestro. Por ejemplo, un profesor de historia, me acuerdo mucho, que decía, no, es que mira, si tú ves un libro, es la interpretación del autor. Ok, ¿Por qué no nos vamos a las fuentes? ok. Y entonces, pues, nos llevó el acta de independencia original, claro, una copia, ¿no? Nos llevó al documento de sentimientos de la De la nación, nación. ¿sí? Etcétera. Nos llevó el plan de Ayala, o sea, el analizar en profundidad los documentos originales y no esperar que los autores pudieran debatir acerca del contenido. Eso me gustó mucho. O sea, irnos al aparato crítico Sí. del historiador. Un libro que le haya marcado en su vida al maestro René Palma en la universidad. Bueno, sin duda, El hombre en busca de sentido, Ok, del de doctor Víctor Víctor Frank. Frankl, es algo Ok, impresionante ese libro que lo ok. lees porque es un libro vivo, te vuelve a dar más Sí, mensajes, sí, 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 yo creo que Víctor Frank en esa narrativa en los campos de sí, concentración. Y entonces, partiendo de ese hilo conductor, ¿tenemos todos un propósito en la vida, maestro? sí. Seguramente no lo hemos descubierto. Muchas Ok, personas no tenemos la oportunidad de descubrirlo hasta que nos enfrentamos con un caso crítico, por ejemplo, que tenemos una enfermedad o que sabemos que ya nuestra plenitud está más cercana o que sabemos que ya inclusive nuestro paso por el mundo está por concluir. Empezamos a buscar en ese yo interior, empezamos a buscar quizás en mis recuerdos, en mi psique, empezamos y quizás lo descubramos, pero ya es muy tarde. ¿Sí? Siempre he pensado que nosotros, Rafa, necesitamos referentes positivos, que nos ayuden también a descubrir para qué venimos, que es una pregunta ¿para qué trascendental de venimos? los filósofos. Eh, ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es, Y ahí quisiera robarle las sí? palabras. Misión en la vida, si me lo permite. Sé que hizo el Camino de Santiago. Sí. Hay mucho que se habla sobre el Camino de Santiago, muchas rutas, pero si nos puede explicar brevemente el Camino de Santiago, ¿qué significó para usted? Y si lo recomienda o definitivamente no lo recomienda. Ah, pues qué bueno que lo estamos comentando, Rafa, porque eh, uno al evolucionar en su trayectoria, también nos vamos como cerrando. Nos volvemos, en mi caso, Rafa, más estructurado. El tratar de buscar el porqué siempre de las cosas, el Ok, buscar la razón, más que otros mensajes. No estamos abiertos a esto. En mi caso, yo no lo estaba, ¿sí? Y pues a la muerte de mi madre, ella fallece en 2009, ok. justo yo decidí hacer un viaje, una peregrinación en su honor. Pero ¿sabía que iba a ser el Camino de Santiago? O cómo llegó al Camino de Santiago? No, lo primero que yo aprendí, Rafa, es que el camino te llama, El camino te te llama. llama. Ok. Es decir, cuando tú tienes algo que es trascendental a ti, tú debes estar abierto para sentir ese llamado. Yo empecé a convivir más con personas cuyos hijos se llamaban Santiago, o habían estado en Santiago de Chile, o venían de Santiago de Cuba, o sea, más de Santiago. Dije, bueno, a ver, eh, después dije, bueno, yo quiero hacer una peregrinación, soy de la fe católica, y bueno, las tres rutas principales es, la primera es Tierra Santa, que está muy complicado ahorita de visitar, Ok. Roma Vaticano, que pues también es muy pequeño y muy pocas personas conocían la ruta de peregrinaje del Camino de Santiago que fue descubierta hacia el año 820. Una vez que los musulmanes entran en el 812 en la batalla de Guadalete, entran a territorio ibérico, pues empiezan a conquistar todos los Ok. territorios excepto los del norte, sobre todo los pueblos de Cantabria, muy aguerridos, algunos pueblos de León, de Asturias, etcétera. Los gallegos no se dejaron, País Vasco muy difícil de ¿Y conquistar. qué ruta hizo usted? Yo investigué
que la mejor ruta para mí era hacer una que se había hecho por parte de Carlomagno. Se llama Camino Francés. El Camino Ok. de Santiago tiene muchas rutas, efectivamente, y la ruta de Carlomagno, él decidió hacerla con su corte porque le dijeron que había un par de tumbas Ok. en donde se había descubierto al apóstol. Lo más seguro es que ni era el apóstol, porque el apóstol Santiago fue decapitado a su regreso a Tierra Santa, pero él se encargó de evangelizar esos territorios. ¿Cuántos días en ese camino, Bien, maestro? yo lo tomé de la ciudad de León hacia Santiago de Compostela, fueron 383 kilómetros en 13 días, en etapas. Uno va Etapas. descansando con la mochila, en albergues, etcétera. Pero ahí ya yo entendí algo, Rafa, que uno tiene una conexión. Entendí yo la conexión hacia mi mamá, hacia otras personas y hacia una base energética, porque en ese camino también lo transitaron los celtas. Después fue romanizado, se protegió por los caballeros templarios, etcétera. Muy interesante, muchas. Y algo importante para pasar al siguiente tema, maestro, porque hay muchos temas que platicar. Usted tiene un bagaje cultural muy grande y en esa parte, el mensaje, ¿cuál fue el mensaje de ese Camino de Santiago? El mensaje que tuvo. Bueno, el mensaje es que sí hay una trascendencia. Después de esta vida hay algo. Yo tuve mensajes físicos de mi mamá y felizmente pues eso me confortó. Que también uno tiene que actuar con propósito. Ok. Yo lo hice en favor de la Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide, la MEPAR. Mi mamá falleció de complicaciones de artritis por décadas que tuvo y bueno, logramos donaciones Con causa, lo que hablamos con de causa. este programa, por eso se llama Diálogos con Causa. Sí, Y es decir, el Camino de Santiago te llama el camino, hubo un mensaje, sí, tuvo una causa, entonces lo recomienda el Camino de sí. Santiago. No verlo como un reto personal, porque ya también se está pervirtiendo. Ok, No verlo como desde el punto de vista de nuestro ego, que yo lo puedo hacer en menos tiempo, irnos, bueno, cuántas calorías voy a ok, quemar, nada, nada, nada. Irlo viendo como un viaje hacia el interior de nosotros y que el camino dejar que nos lleve, ok. porque hay muchas experiencias que nos nutren siempre y cuando estemos abiertos. Maestro, en esta primera etapa, Camino de Santiago, ahora, el maestro René Palma, si lo permite, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, donde revisando ahí la trayectoria tuvo grandes casos de éxito. Pero, ¿cómo definiría, cómo logró, porque el presupuesto de una universidad es limitado, porque hay muchas barreras, estructuras, cómo destacó la Universidad Mexiquense del Bicentenario? ¿Cuál fue su estrategia que nos la podía compartir en menos de 2 minutos? Bueno, la estrategia fue el tener la oportunidad de colaborar con personas más inteligentes que yo, más brillantes que yo, más capaces que yo, y que hicimos un equipo en donde uno actuaba como mentor, actuaba, no, ni siquiera me atrevo a decir que como líder, sino simplemente como el apoyador de esas causas, esas buenas causas, siempre con una directriz, y el buscar transformar a las personas, pero también siendo reflexivos, Rafa. Nosotros creamos un modelo que actualmente se sigue llamando, que es, el modelo se llama investigación temprana en jóvenes universitarios. Ellos tienen que plantearse problemas, saber investigar, saberlos abordar y proponer alternativas científicas, tecnológicas, sociales a esos problemas. 3 casos de éxito que recuerde para esta etapa que estamos hablando del maestro René Palma durante su paso por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. ¿Cuáles serían los 3 casos de éxito que tuvo con todo su equipo? Bueno, casos de éxito, si lo vemos desde el punto de vista de los proyectos, vamos a llamarlo, Claro, Rafa, hubo un proyecto muy interesante en donde tú sabes que en la zona, a mí me tocó colaborar en la zona norte, en Tultitlán. ok. En los años 70 hubo una empresa que contaminó mucho por materiales pesados, Cromatos. cromatos de México exactamente. Y pues actualmente nosotros, bueno, en esa investigación se identificó cuáles fueron, en dónde estaban los mantos freáticos más contaminados. Y con una pues tecnología
que desarrollaron jóvenes de ingeniería química, se logró absorber más del 95% de esos metales pesados, sobre todo cromo, cadmio, eh, hacia una cáscara de plátano, y esto lo llevamos a una búsqueda y a una patente. Entonces, eso fue algo muy relevante porque aportamos a la sociedad. Sí. No solamente fue en los proyectos, hicimos eventos muy, muy interesantes. Nosotros en la universidad creamos la plataforma para que se escribiera un primer libro Ok. con nuestros recursos, Rafa. Una editorial pues es cara, pero nosotros fue un libro de experiencias en psicología industrial con trabajadores y fue resultado de proyectos de investigación y tesis de alumnas de esa Y carrera se sobre publicó todo, obviamente y ese se libro. publicó ese libro sigue vigente, viene ya hay la segunda edición. ¿Cómo se llama el libro para que lo puedan buscar? ¿Qué editorial es, maestro? ¿Fue de qué universidad? Bueno, fue el libro sobre experiencias de los trabajadores, Experiencias. ¿sí? Es un libro pues que se publicó con las trayectorias y los trabajos de campo de las alumnas, Hay sobre todo. algo muy interesante que revisamos en su trayectoria. Crearon una estudiantina, hicieron un convenio. ¿Cómo es el tema de la estudiantina y hasta dónde llegar? Bueno, no es suficiente nosotros hacer una universidad donde prevalecieron carreras tecnológicas, Sí. inclusive también la psicología industrial, que es más humanista, Ujú. también la orientamos hacia la solución de problemas, Ok. pero no debe ser eso el último fin, sino también el procurar que el ser humano pueda cultivar otros saberes. Ok. Un saber integral tiene que ver con las artes. Ujú. El ser sensible a las artes, y pues lo logramos a través de la inquietud que algunos jóvenes tenían de tocar instrumentos. Se forma la estudiantina eh, en, en- en 2015, y pues esa estudiantina llegó a Colombia, llegó a Guatemala, nos fue muy bien con la estudiantina, sigue vigente. Y bueno, también fue el único campus en Tultitlán de los 34 que hay ahorita en donde sigue existiendo ¿Qué ese logró estudiantino. estudiantina? Así es. Veo en esta parte que hubo jóvenes en ese periodo que viajaron al extranjero. Sí, Por ejemplo, el caso de Malasia es sí, de la maestra Mariana, sí, hoy creo que está en el doctorado. sí. Platíquenos brevemente de ese caso. Bueno, Marianita es un caso de éxito. Ahorita es directiva en la Semarnat. Ya, Directivo en la ya semana. ocupa un cargo de dirección. Ok. Y bueno, es una trayectoria impresionante desde que estaba como estudiante. Yo recuerdo que al no tener nosotros recursos, no teníamos laboratorio, no teníamos forma de hacer las experimentaciones. Alguna vez un compañero de la rectoría nos comentó que nosotros trabajábamos el método ruso, que Ok. era nosotros fabricar los instrumentos para poder experimentar, y entonces se aprende más. Bueno, entonces Mariana comenzó con un biodigestor en uno de los proyectos, Ok. llegó en un carrito de supermercado y lo adaptó. Ella hacía las experimentaciones en su casa, en las cocinas, muchas experimentaciones. Al no tener laboratorio, los chavos lo hacían en sus cocinas. Después nos permitían en algún CONALEP de la zona de Coacalco, que estamos muy agradecidos. Finalmente tuvimos la oportunidad de laboratorio, pero esa expertise que desarrolló Mariana, en ser inquieta, en trabajar sobre problemas reales y en acumular, obviamente, pues conocimientos técnicos, pues le permitió desarrollar y estar participando en eventos de divulgación científica estatal, nacional, internacional. Ella estuvo en Paraguay, ella se fue inclusive a Malasia después, estuvo en Perú. Entonces, personas muy brillantes. Algo que es muy importante destacar en eso es que el respaldo, nosotros vimos también a la marca, lo ubicamos como una especie de branding, Rafa, Sí. como marca. La marca de la West Tultitlán significa el 98% de empleabilidad de los egresados en sus áreas de formación. ¿Gracias a qué? Gracias a que se volvieron muy hábiles en proponer cosas innovadoras, todas las carreras. Y entonces eso también nosotros lo dimos a conocer, lo dimos a conocer en redes, lo dimos a conocer en periódicos, en cámaras,
Y entonces muchas personas dicen, es que este joven de Tultitlán sabe investigar, sabe proponer cosas. Alguna vez el primer rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el ingeniero Gilberto Cortés Bastida, me dijo, bueno, a ver, René, vamos a sentarnos, mira, nosotros no tenemos recursos. No sabemos en cuánto tiempo vas a tener tu laboratorio. Pues, quién sabe, a lo mejor te vas y ya no hay. Okay. ¿Por qué insistir en que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico y habilidades para investigación? Si eventualmente no van a poder investigar y lo que propongan a lo mejor no va a ser de un impacto tal que beneficie a la sociedad. Y le dije, mire, bueno, es muy sencilla la respuesta, rector, porque lo importante es que desarrollen su capacidad analítica para resolver cualquier problema y se apoyen en el método científico, que es un orden. Veo que en su trayectoria, en su currículum, tuvo experiencia sobre el método Sigma, Green Belt, ¿Sí? sobre el Black, ¿Sí? y siguió con ¿por qué el método Sigma en esta formación, cómo le ayudó? Bueno, mire, aquí es importante destacar que para hacer una correcta investigación yo necesito tener una colección de datos. Claro. Y esos datos se tienen que tratar de diferentes formas. La metodología 6 Sigma nos ayuda a trabajar con volúmenes de datos, aprovechando la estadística sobre todo. Okay. Y controlar y estabilizar un proceso y proponer soluciones en donde existen una simulación, ya sea en un software o ya sea, pues sobre todo es un software estadístico, donde uno pueda manipular esos datos, llegar a conclusiones y entonces sí, eso traslaparlo a una realidad de un proceso, ¿sí? Entonces, eso es también muy importante porque cualquier actividad humana necesita trabajar con datos. Si me permite, Rafa, yo voy a hacer una referencia a la obra de Sir Arthur Conan Doyle. Okay. Sherlock Holmes. Y John Watson. Clásico. Y John Watson, su ayudante. Sí. Y John Watson tomaba decisiones muy rápidas, pero también se equivocaba muy rápido. Okay. Y Sherlock Holmes decía, es que este es un problema de 3 pipas. ¿Qué significa? Que yo me tenía que sentar, buscar datos, fumarme una pipa, 2 pipas y 3 pipas para poder empezar a llegar a conclusiones. Y cuando decía, este es un problema de 6 pipas, significa que era un problema bastante complejo para Sherlock Holmes. Entonces, y siempre él buscaba, yo necesito datos. Entonces, una vez en uno de sus aventuras, le comenta a Watson, Watson, la diferencia entre usted y yo es que usted solamente mira el problema y con base en esa mirada toma su decisión. Y yo miro y observo. Algo que es evidente para los dos. Miro y observo. Miro y observo. Yo soy más reflexivo. O sea, entre más pipas tenía el problema, ¿era más grande o más complicado? Las variables eran más y por lo tanto se volvía más complejo. A lo mejor no era tan difícil, pero la diferencia entre difícil y complejo significa que lo complejo te lo hace el número de las variables involucradas. Entonces, el tener 6 pipas significa que había más datos que investigar. Y la conclusión y nos iba a llevar más tiempo. Y esa formación que usted tuvo se liga ahí, ¿sí?, con el método Sigma, ¿sí?, porque sabía, entre más información tenía, ¿sí?, podría obviamente procesarlo. ¿Cuál sería su legado en la universidad en una frase? Bueno, yo fui un orgulloso servidor público. Yo tuve que retirarme, Rafa, en enero de 2019, okay, por cumplir el Camino de Santiago, por temas familiares, pero considero que lo que hicimos queda para la historia porque de un plantel en donde no existía nada, llegamos a 3 edificios, llegamos a casi 1,200 alumnos, 45 profesores, 8 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 3 búsquedas de patente, recursos externos, vinculación y sobre todo la alegría de que la mayoría de nuestros jóvenes en sus familias, Rafa, nunca tuvieron referentes de que alguien se titulara, ni sus papás, ni sus tíos. Ellos fueron la primera generación de ser profesionistas. Puedes romper un esquema muy grande, ¿no? Y profesionistas exitosos. Sí, en México hablan Sí. los datos que 80% nace pobre, muere pobre, y son 7 generaciones Sí. para cruzar la pobreza. Entonces quiere decir que bajo este método la universidad, la titulación, pues
pues cambia tu vida. Sí. Y entonces, ya en esta siguiente etapa, maestro, la maestría de ciencias fue complementando. Sí. ¿Por qué escogió la maestría en ciencias si podría escuchar otra maestría en otro tema? Bueno, ¿Por qué? una maestría en ciencias nos da la oportunidad de tener habilidades de investigar. A ver, siempre Habilidades, la siempre, investigación. siempre. Y entonces a mí me gusta, por ejemplo, investigar en temas desde lo último que hay en neurociencias, hasta Ok. fisiología del deporte, hasta temas de geopolítica, hasta temas, cualquier cosa, y sobre todo inteligencia artificial, Ah, Rafa. bueno, pues ahora vamos a entrar exactamente a la investigación, la inteligencia artificial. O sea, ¿cuál sería? Tengo varias preguntas, maestro. Primero, en palabras muy sencillas que nos entiendan, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta, pero Ok. ha sido también producto de una evolución de la informática desde la época de la primera computadora. Y lo que hace es buscar patrones para asociarlos a una probabilidad, porque ha detectado que el ser humano es predecible. Entonces, Ok. se adelanta a tus deseos, se adelanta a tus gustos, a tus preferencias y te va orientando, ¿sí? Pero también es una herramienta que te permite eh, automatizar tareas. Eso es algo muy bueno. Tiene sus riesgos en educación superior. Ahora, me decía algo que me comentó antes de iniciar el programa, que, y lo quiero decir, me lo permite, que la inteligencia artificial es la antítesis del pensamiento crítico. Pero para que nos entiendan nuestros amigos que nos ven, ¿qué sería el pensamiento crítico, maestro? De una manera muy sencilla. Bueno, la persona tiene pensamiento crítico cuando analiza la información, la puede contrastar, la puede cuestionar y puede sacar nuevas conclusiones. Perdón. Ok. Parte de los... Me gustaría entrar a la parte de los riesgos de la inteligencia Bueno, artificial. uno de los principales riesgos es que atenta contra el pensamiento crítico en el sentido de algo que se maneja en psicología, que son los sesgos cognitivos. Ok. Por ejemplo, hay un sesgo cognitivo en el cual se llama sesgo cognitivo de confirmación, en donde yo ya tengo una idea preconcebida y la inteligencia artificial solamente me la confirma. Y entonces me impide a mí buscar más allá o cuestionar. Ese es un problema. Otro sesgo también es un sesgo de disponibilidad, en donde yo me voy con la primera respuesta que me dan y ya no busco más información. Entonces, eso es una cuestión de la inteligencia artificial. eh, el que nos podamos ser manipulados por un algoritmo que suplante la relación humana en el aprendizaje. Y entonces, pregunta, ¿el pensamiento va a ser un privilegio? El pensamiento va a ser un privilegio y va a ser un bien escaso, Rafa. Un bien escaso. Va a ser un bien escaso porque pocas personas van a tener la oportunidad, si no somos conscientes en que la inteligencia artificial pueda convertirse en un elemento en donde yo todo me lo dé y en donde yo no tenga la libertad de poder elegir entre una opción y otra, entonces el pensar de manera crítica y el pensar de manera independiente y sobre todo libre, pues va a ser cada vez más escaso. Porque también, ¿en dónde van a quedar el tema de los valores, Rafa? Claro, la parte La educación axiológica. es la parte axiológica. La familia forma los valores, digamos que Claro, personales, pero la escuela forma los valores sociales. ¿Se lo vamos claro, a dejar al algoritmo? Y también entra la cuestión de la ciberseguridad. claro. Y ya cada vez me conoce más la inteligencia artificial, en dónde van a estar mis datos, quién los maneja, en qué servidor están, etcétera. Entonces, eso es un riesgo, es una espada de dos filos, Sí. la inteligencia artificial. Pues definitivamente lo vamos a invitar a otro programa, si nos permite, maestro. Y es un tema muy, muy interesante que vamos a continuarlo. Pero me gustaría cerrar con unas palabras que hacemos en el programa, un ping-pong. ¿Qué llega a su mente? Deporte, El triatlón, me gusta el triatlón. o sea, estilo de vida, Estilo de vida, sí. política, Política, la geopolítica, el nuevo orden mundial, y es un tema de interés para mí. sociedad. La sociedad que se profundice más en valores familiares y en la búsqueda de una identificación y en una tribu en donde tú pertenezcas y también puedas progresar y aportar. Familia. Es la base de la sociedad. Desafortunadamente, en México
esta fractura nos está generando problemas muy, muy graves. El ser. El ser, yo te voy a contestar con una frase de Aristóteles, parafraseando un poquito, en la Ética a Nicómaco. Nicomaco. Él dice, somos lo que hacemos repetidamente. Somos lo que Somos hacemos. lo que hacemos repetidamente. Ok. La excelencia, luego entonces, la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Su principal filósofo, Aristóteles, justo, definitivamente. definitivamente. Y actualmente, un escritor. Noam Yuval Harari Ok, ¿qué le gusta de él? es la visión del mundo en relación a la antropología que tiene en sus libros. Ok, maestro. Pues bueno, como ven, este programa da para una segunda parte. Muchas gracias, maestro. De verdad, el tiempo se fue rapidísimo. No sé cómo lo sintió. No, magnífico. Me Y sentí muy a gusto. Muy a gusto, de verdad. Mucha información, un bagaje cultural. Vamos a tener otro programa. Y bueno, un último mensaje en estas fiestas decembrinas, maestro. Pues que busquen la conexión. La conexión. Hay un estudio de Harvard desde 1938 que investigó cuáles son la evolución que un ser humano debería tener para tener una buena vida. Okay. Y ese estudio sigue vigente. El cuarto director del estudio acaba de publicar un libro que se llama Una buena vida. Y encontraron que no eran ni los bienes, ni era el conocimiento, era la conexión. Con nosotros, en buscar un propósito de vida, y con el otro. Okay. Y con el otro. Entonces, que estas fechas navideñas procuremos acercarnos al otro, perdonar, escuchar, hacer esa llamada, mandar ese correo, ese mensaje a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a quienes nos han hecho daño. Y sobre todo también buscar nuestro propio sentido de vida en el tiempo que vamos a tener de reflexión para que podamos transitar a una mejor persona, a ser una mejor persona 2026, lo que nos quede, y pues los mejores deseos también de salud, prosperidad. Gracias, adelante. Gracias, maestro. Pues ha sido un honor tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias a todos. No olviden sintonizarnos todos los martes 7 de la noche, Diálogos con Causa con un servidor, doctor Rafa Chacón, Shell TV. Y bueno, este programa va a estar excelente, ¿eh? Muchos temas que platicamos, pero realmente temas reflexivos que nos van a llevar a otras preguntas, ¿no? A cuestionarnos. Claro. Dice Noam Chomsky que siempre debemos de cuestionar todo. Yo y el maestro, a través de esta entrevista, creo que ha hecho que nos cuestionemos. Entonces, saludos. Gracias. Felicidades.